El libro de Ezequiel es el libro más olvidado de la Biblia. La época de Ezequiel estuvo marcada por tiempos difíciles. Sedequías fue el último rey títere de Judá. Se le dio la autoridad para gobernar en Jerusalén con un pequeño ejército. La ciudad fue asediada una vez más y el ejército de Nabucodonosor capturó a los Sedequías y mató a cada uno de sus hijos ante sus ojos para que él pudiera ver que el linaje real había terminado. Luego le sacaron los ojos para que lo último que vio fue a sus hijos siendo asesinados. Luego Nabucodonosor ordenó la destrucción total de Jerusalén. Ezequiel fue llamado a predicar en este momento a pesar de estar a miles de kilómetros de Jerusalén en la tierra de Babilonia. La canción era pegadiza, pero en realidad trata sobre un renacimiento en un cementerio. Se basa en la visión de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos dada por el Señor Dios, quien quería brindar la esperanza que su pueblo escogido necesitaba desesperadamente debido a su maldad. El Señor permitió que Nabucodonosor invadiera y conquistara su tierra. El pueblo quedó cautivo en la exótica y lejana tierra de Babilonia. La visión del Valle de los Huesos Secos se refiere principalmente a los hijos de Israel, pero también tiene implicaciones prácticas para nuestras propias vidas. Ezequiel 37, 1, 2. La mano de Jehová vino sobre mí, y me sacó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle lleno de huesos. Y me hizo pasar alrededor de ellos, y he aquí, eran muy numerosos sobre la faz del valle, y he aquí, estaban muy secos. Dios no cambia la ubicación de Ezequiel, pero le da una vívida comprensión de que fue llevado a un valle lleno de huesos. Su sequedad indica que si estuvieron allí durante un largo periodo de tiempo, los huesos también sugieren que el valle alguna vez estuvo habitado, pero ya no. Querías que la mente y el espíritu de Ezequiel se vieran profundamente afectados por la aparente desesperanza de la situación. Si no tenemos cuidado, nuestros hogares pueden descomponerse y convertirse en un montón de huesos secos. Cuanto más ignoremos las palabras de Dios y las reglas familiares, es más probable que se conviertan en un esqueleto. Incluso algunos cristianos que una vez caminaron con el Señor se han convertido en un montón de huesos, viven de lo que eran en lugar de lo que deberían ser. Efesios 6, 1, 4. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en el Señor, porque esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas mucho tiempo en la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ezequiel 37, 3. Me preguntó, Hijo del hombre, ¿pueden estos huesos volver a vivir? Le respondí, oh Señor soberano, solo tú lo sabes. Ezequiel respondió a la pregunta de Dios sobre si los huesos eran capaces de sustentar la vida afirmando que solo el Señor lo sabía con certeza. Según Ezequiel la situación era imposible, pero podemos reflexionar en los tiempos venideros si deseamos ver un avivamiento, dependerá del Señor traerlo tal como lo hizo en el tiempo de Ezequiel. Solo Dios es capaz de hacerlo. Lucas 18:27. Pero él respondió, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ezequiel 37, 4-8. Entonces me dijo, profetiza acerca de estos huesos, y diles, huesos secos, oíd palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos, he aquí, haré entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré sobre vosotros tendones, y haré crecer sobre vosotros carne, y extenderé sobre vosotros piel, y pondré espíritu dentro de vosotros, y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Entonces profeticé como si me lo hubieran ordenado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí hubo un alboroto, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí, le sobrevinieron tendones, y creció la carne, y la piel se extendió sobre ellos arriba, pero no había espíritu en ellos. Dios le estaba mostrando a Ezequiel una verdad crucial que todos debemos comprender, que es que la proclamación de la palabra de Dios lleva consigo poder y vida. Se encuentra en la Biblia y ofrece vida y fe a quienes la reciben.
Ezequiel fue testigo de un evento milagroso cuando los huesos comenzaron a fusionarse uno a la vez y mientras observaba músculos y carne comenzaron a crecer sobre los esqueletos. En un instante sus cuerpos quedaron cubiertos de piel, pero no eran más que un grupo de cadáveres moviéndose de manera ordenada. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Romanos 10:17. Por lo tanto la fe viene por el oír y el oír viene por palabra de Dios. Ezequiel 37:9. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, oh hijo del hombre, y di al espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Algunas personas creen que la obra de Dios se realiza a través de la organización, algo que no se debe subestimar porque incluso nuestros cuerpos están organizados. Una iglesia puede tener sus asuntos en orden, pero si no tiene el aliento, la iglesia no es más que un cuerpo sin vida. Ezequiel recibió instrucciones de Dios para predicarle al aliento, la palabra vientos. Ezequiel estaba en el proceso de descubrir que todo lo que las personas logran es en vano a menos que el Espíritu Santo esté presente. La presencia del divino aliento de vida es necesaria en nuestra existencia, tal como lo fue para Adán. Una persona nace del Espíritu cuando nace de nuevo. Dios debe infundir vida espiritual en nuestros corazones. Ezequiel fue testigo de una tremenda demostración de vitalidad cuando el ejército se levantó. Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Juan 3:5-8. Respondió Jesús, de cierto os digo, que el que no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. No os maravilléis de que os haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que nace del Espíritu. Ezequiel 37:10. Y profeticé como él me mandó, entonces el Espíritu entró en ellos, y vivieron, y se mantuvieron en pie, un ejército sumamente grande. Ezequiel 37:11-13. Entonces me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la nación de Israel. Dicen, nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza se ha desvanecido, hemos sido exterminados. Por tanto, profetiza y diles, esto dice el Señor soberano, pueblo mío, abriré vuestras tumbas y os sacaré, os haré volver a la tierra de Israel. Y cuando abra sus tumbas y los saque, vosotros, pueblo mío, sabréis que yo soy el Señor. Su significado edificante, los israelitas habían perdido toda esperanza, pero Dios les había prometido que experimentarían un avivamiento, habían sido acorralados y esparcidos por la región. Los humanos encontraron las cosas desesperadas y subestimaron el poder de Dios. Israel no solo será revivido sino que también será restaurado a su antigua gloria. Dios ha prometido restaurarlos a su patria. Ezequiel 37:14. Pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os estableceré en vuestra propia tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y hecho. Palabra del Señor. Dios concluyó la visión para él ya que los fieles no respondían. Y luego Dios le reveló el significado de cómo resucitaría los huesos desarticulados de Israel, que habían perdido toda vitalidad, palabra y espíritu. Esta meta le fue revelada a Ezequiel que debía profetizar acerca de estos huesos y se le ordenó decirles huesos secos o son las palabras del Señor. Así que cuando Ezequiel obedeció, Dios permitió que los huesos comenzaran a unirse nuevamente como carne y tendones. La piel les dio su forma original, sin embargo la palabra tuvo que ser seguida por la concesión del Espíritu para que estos cuerpos recibieran aliento y volvieran a la vida, lo cual es un ejemplo clásico de avivamiento, la revitalización espiritual de la Iglesia de Dios de los tiempos modernos.
Ocurre a través de la palabra y el Espíritu. Cuando cualquiera de estos elementos está ausente, el pueblo de Dios no puede tener una experiencia significativa de la presencia de Dios. 2 Corintios 3, 17 a 18. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y todos nosotros, que a cara descubierta contemplamos la gloria del Señor, vamos siendo transformados a su imagen con gloria cada vez mayor, que viene del Señor, que es el Espíritu. Según la palabra de Dios, nuestras transgresiones y pecados anteriormente nos dejaban tan sin vida como un montón de huesos secos. Por otro lado, Dios nos dio un mensaje de esperanza cuando reconocimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Nos vivió, es decir, nos devolvió a la vida. Efesios 2, 1. Y Él os dio vida, cuando estabais muertos en delitos y pecados. Romanos 5, 8. Pero la prueba de su amor para con nosotros es que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Te invito a suscribirte a nuestro canal, quédate con Dios y hasta la próxima.